Grábense una cosa, y por eso lo dice Post, toda escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Por qué? Porque Él, a través del Espíritu Santo, hizo que los escritores pudieran en su momento redactarla. Y es el mensaje que nos puede hacer libres, redimirnos y hacer en su momento buscar que haya verdadera salvación. Contexto, versículo 16. Solo la revelación bíblica sustenta una enseñanza verdadera. Si no, es incorrecta y son doctrinas demoníacas. 1 Timoteo 4:1. Porque actúa en la vida de quienes la leen, meditan y obedecen. Es inspirada por Dios, literal, soplada por Dios. Lo que implica los siguientes puntos. Las Escrituras hablaron por la inspiración que le dio el Espíritu Santo, lo que produce la inerrancia del texto. Segunda de Pedro 1:20-21. Si la Escritura dice, no se debe de agregar nada a esta, en este caso, a esta palabra, a la Escritura, y a alguien se le ocurrió es que hay que hacer un nuevo libro, es que estas frases no quedan bien, no me convienen, y las quitamos, o le agrego otros textos, ya no estamos siguiendo la palabra, sino estamos haciendo una Biblia a nuestro modo. Entonces, como es una Biblia a nuestro modo, ella no es cristiana. Un mormón no es cristiano, un testigo de Jehová no es cristiano, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no toman a la palabra como base para su doctrina. Dos, adquiere vitalidad operativa. Por la acción de Dios sobre el escrito bíblico, al soplar sobre el escrito adquiere vida. Y por tanto adquiere su capacidad operativa. Génesis 2:7. Porque el Espíritu le da vida. Juan 6:63. Esto significa que cuando ustedes leen la palabra, les dan las herramientas para que la apliquen. No es simplemente leerla, no es entenderla. Es realmente tener la esencia de lo que es vivir de acuerdo a ella. 3. Eficaz. Dios provee la energía necesaria para el ejercicio de las actividades de la iglesia. 1 Corintios 12:6. Y le da poder para el querer y el hacer. Filipenses 2:13. También es plenaria, afecta y alcanza la totalidad del texto bíblico. Por eso es inerrante, no contiene error alguno. En otros libros sagrados, por ejemplo en el caso del Islam, no es un solo libro, sino que realmente fueron dos libros que los juntaron y la realidad es que no se entienden porque entre ellos se contradicen. Entonces, es un libro humano, no es un libro de Dios. Amén. Por ser inspirada tiene utilidad. 1. Para enseñar. Es el instrumento que debe utilizarse para enseñar y predicar. 4.2. Es la única fuente útil, segura y eficaz para impartir la revelación divina. 2. Redarguir, para reconvenir o reprender a través de las advertencias de la palabra. Salmos 38:14. Cuando utilizan en su momento chismorreos, rumores y no se apegan a lo que dice la palabra, no se está siguiendo su texto. Simplemente se convierte la persona en un instigador de desobedecerla. Corregir es reorientar al camino correcto. Nadie puede demandar una forma de vida que no tenga apoyo en la palabra, en la que establece los parámetros de vida. Instruir en justicia es para educar, para una vida de justicia como debe de ser la vida de santificación. Si está en una iglesia en donde no busquen en su momento santificarse, sino solamente la prevalencia de un grupo de intereses, pues no están en una iglesia cristiana. Como dije antes, huyan. El propósito para el hombre de Dios es llegar a la madurez espiritual, para que sea apto, ajustado y completo. Toda buena obra se refiere a un estado de obrar y de conducirse. Efesios 2:10. Dios nos salva para actuar. La fe produce obras que ponen de manifiesto la realidad de esa fe. Una fe teórica que no produce efectos
es muerta, Santiago 2:17. A ser salvo va en camino del buen obrar, es decir, andar en el camino de Jesús. Cuando usted haga algo, siempre pregúntese si Jesús lo haría. Y si la respuesta es no, no lo haga, porque entonces no está siguiendo lo que es, se supone, su ejemplo. Desglose, la palabra de Dios viene directamente de Él, por medio de la inspiración divina que viene por medio del Espíritu Santo. Dios dio mensaje a unos seres humanos especiales que dieron su mensaje a otros por medio de la palabra. Es la verdad que Dios, es la verdad de Dios, y ningún otro libro se ha escrito de esa manera. No existe otro libro como la Biblia. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y lógicamente tendrá más validez en razón de la más antigua, de los documentos más antiguos que existan. La palabra de Dios es práctica para prepararnos, es un manual con el que Dios nos da lecciones de cómo crecer espiritualmente. En el Sermón del Monte, que les recomiendo leer, Jesús dio instrucciones de cómo vivir un estilo de vida cristiano. Somos la luz del mundo, Mateo 5, 14, 16. Por eso debemos alumbrar a los demás hombres para que vean nuestras buenas obras y glorificar a Dios. Este sermón está en los capítulos 5 a 7 del Evangelio de Mateo. Si vivimos de acuerdo a sus postulados, estaremos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Leer la Biblia es como si Dios nos hablara. Entonces estamos en comunión con el autor y creador del universo. Sentimos su presencia. Hay paz porque sus promesas son verdaderas. Hablamos con Él por medio de la oración y nos fortalecemos espiritualmente. Si usted no ora, si usted no estudia la palabra, si usted no vive la palabra, pues discúlpeme, pero será cristiano de nombre, de tradición, pero no en la realidad, porque es un estilo de vida que se logra precisamente teniendo a Dios y a su palabra como nuestra guía. El último punto del desglose. La palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura, para capacitar a todos los creyentes para toda buena obra. Esto muestra amor a Dios y al prójimo. Es un amor desinteresado que no espera recibir algo. Dios nos mostró su amor por el hecho de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La vida da oportunidades para mostrar nuestro amor por las personas. Hay que ser sensibles a las necesidades de los demás. Ministrar y satisfacer las necesidades de otros. En el nombre de Jesucristo, amemos dando. El cristiano no es para acumular. Es contradictorio a ser cristiano ser un acumulador. Como que hay una serie en creo que se llama, no me acuerdo el canal, en la cual vemos a personas que acumulan basura, tienen cientos de cosas que no sirven, o que es un gigantesco museo. La realidad es que para verdaderamente amar a Dios hay que saber dar, hay que saber inclusive sacrificarse por los demás. ¿Por qué? En el caso concreto de esta escuela dominical, todas las palabras que se sustentan, aparte del texto, pues están respaldadas por la palabra y por varias bibliotecas que tengo a mi disposición. Pero eso no significa que sea la verdad suprema, porque la palabra no es simplemente el material de una clase. La palabra es vivir intensamente el arte de dar, el arte de ayudar a los demás. Y si en su momento podemos hacer algo por los demás, hay que hacerlo. Porque de otra forma solamente somos muy bonitos oradores, muy buenos oradores, pero no somos verdaderos cristianos que ayudan a las necesidades espirituales e incluso, si podemos, materiales de los demás. Vamos ahora a las preguntas. Ya falta poco, no se me desesperen.
Ya sé que está muy aburrida la clase, pero bueno. ¿Dónde estás en tu crecimiento espiritual? Si pudiéramos como en los niños de la primaria, mejor ya ni decimos nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos crecer espiritualmente. Amén. Yo cuando fui maestro de universidad, porque sí iba en varias universidades, en más de 5, siempre les decía a todos mis alumnos, todos tienen 10, pero ustedes mismos se van quitando la calificación de acuerdo a sus resultados, a sus exámenes, a su preparación. ¿Verdad? Y lamentablemente muchos reprobaban, porque más bien se reprobaban ellos. Y siempre les dije a mis egresados, a los que estuvieron conmigo, que no soportaría que una persona ignorante dijera que fue mi alumno y que lo haya pasado yo, porque en ese momento no sirvo como maestro, porque en ese momento no enseñé nada. Y la realidad, lo fundamental para un maestro es enseñar y que el alumno supere al maestro. ¿Cuál es tu plan para alimentarte espiritualmente? Un plan es que no se pare la escuela dominical virtual. Ese es mi plan. Y lógicamente entraña esfuerzo, entraña tiempo, recursos. Pero pues no hay problema. Dios proveerá, pero sobre todo lo importante es seguir el don y cumplir los fines que Dios ha establecido en nuestra vida. Amén. A ver, vamos a leer este versículo todos en su casa. Todos, segunda de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:12. Esto es un postulado de fe. Si ustedes verdaderamente siguen la doctrina cristiana, van a ser perseguidos, van a ser difamados, van a ser en su momento ofendidos sin causa alguna, van a ser expulsados ilegalmente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nadie que siga la doctrina de Jesús está libre de tener pruebas y de verdaderamente seguir el camino difícil que es tomar la cruz y seguir los caminos del Nazareno. Muy bien, vamos mis hermanos a hacer una pequeña oración para concluir esta transmisión, esperando que sea la segunda de muchas, hasta que Dios nos guía a una iglesia en donde admitan la conciencia y admitan la verdad de la palabra de Dios. Amantísimo Padre, te agradecemos porque tú en esta mañana nos diste la lección más hermosa que nos puedes dar, que en tu palabra está tu guía, que en tu palabra está lógicamente las reglas que nos permiten vivir de acuerdo a tus mandatos. Pero sobre todo, Señor, porque el amor al prójimo, el dar al prójimo, el buscar satisfacer sus necesidades apremiantes, es lo que determina verdaderamente que somos seguidores tuyos y somos cristianos. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.